Este es nuestro primer ejercicio en la cámara de GESEL. Inicialmente, pues teníamos programado el ejercicio dentro de un enlace, un espacio que hay allí en plataforma, en el curso de observación y entrevista. Pero por cuestiones técnicas no fue posible llevarlo a cabo allí mismo. En estos momentos están trabajando en solucionar el impasse técnico, pero de todas maneras, como ya en la agenda del curso figura la primera sesión de la Cámara de GESEL con mis grupos para el día de hoy a las 2:30, entonces vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo por Teams, donde básicamente no hay ninguna diferencia con el escenario que ya se había establecido en la plataforma del curso. Para iniciar, cuéntenme un poco, apreciados estudiantes, ¿qué entienden ustedes por cámara de GESEL? ¿Cuál es el objetivo de la cámara? ¿Qué ideas tienen sobre lo que es la cámara de GESEL? Lo que yo entiendo... Si quieren, podemos levantar la mano y voy dando la participación. Lady Joana Arenas, te escuchamos. Cordial saludo a todos. Lo que entiendo por cámara de GESEL, pues yo lo voy a explicar así, tipo CSI, cuando veíamos que entrevistaban a una persona en una habitación con un espejo y al otro lado habían personas viendo, o a veces no. En ocasiones también había alguien entrevistando ahí mismo o entrevistaban desde el otro lado. Más o menos eso es lo que yo entiendo y lo que he averiguado, y pues entiendo más o menos así como para dar la explicación como más fácil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Así es. Entre más sencillo, mejor. El objetivo de la cámara de GESEL entonces es que podamos llevar a cabo un ejercicio donde hacemos un juego de roles, pero los demás están observando ese juego. ¿Sí? Están viendo cómo interactuamos, cómo aplicamos lo que hemos aprendido respecto a la entrevista. Y de esa manera se permite a todos los participantes diligenciar un diario de campo. La idea es que mientras realizamos el ejercicio de juego de roles, las personas que están observando puedan diligenciar su diario de campo, llevando un registro de todo lo que ocurre en el ejercicio y que puedan realizar unas conclusiones del mismo. Adicionalmente, la guía de actividades nos pide pantallazos como evidencia de que participamos o estuvimos presentes en la cámara de GESEL. Obviamente esta es una cámara de GESEL virtual, por así decirlo. Como mencionaba Lady, la idea es que podamos hacer un ejercicio donde los demás puedan observar cómo se desarrolla y puedan tomar nota del mismo. Obviamente hay unas diferencias de un escenario virtual de cámara de GESEL a un escenario presencial en cámara de GESEL. La diferencia es que probablemente en el escenario presencial, pues nosotros no tendríamos conocimiento de quiénes nos estarían observando dentro del juego de roles. Pero en este escenario sí podemos determinar por lo menos el nombre de los que están allí observándonos y podemos saber cuántas personas nos están observando, pues porque en el listado de asistentes es evidente esta información. Pero para efectos prácticos es lo mismo, en el sentido de que vamos a hacer un ejercicio donde con total naturalidad vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento en el curso y los compañeros al finalizar el ejercicio podrán retroalimentarnos, así como el tutor del curso también podrá retroalimentar el ejercicio realizado. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
voy a explicarles un poco cómo va a ser la dinámica, ¿sí?, de la cámara de GESEL virtual. La idea es que trabajemos sobre el caso de Kennedy. ¿Se acuerdan el caso de Kennedy, el que trabajamos en la fase número 3? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿Dónde salió ese? primero, de manera voluntaria, quien quiera hacer el papel de Kennedy puede levantar la mano y va a ser seleccionado para el papel de Kennedy. También quien quiera hacer el papel de psicólogo que entrevista a Kennedy dentro de un contexto salud, también puede levantar la mano y será asignado en ese rol. La idea es que quien hace el papel de psicólogo, quien toma el rol de psicólogo en este juego de roles, aplique el cuestionario que quedó diseñado en la fase 3. ¿Se acuerdan del cuestionario donde ustedes debían delimitar las 3 fases, inicio, desarrollo, cierre, donde ustedes debían aplicar unas preguntas de acuerdo a un enfoque de la psicología? Ese mismo cuestionario lo van a aplicar ahora en este juego de roles. Lo van a aplicar a Kennedy. Entonces van a plantear las preguntas, van a esperar que Kennedy responda y ustedes podrán retroalimentar la respuesta, o si quieren siguen inmediatamente con la otra pregunta, como quieran hacerlo. Pero la idea es que la entrevista pueda fluir y se pueda desarrollar de manera muy natural. Al finalizar el ejercicio, podemos darle la oportunidad a otros 2 estudiantes, si el tiempo nos alcanza. ¿Sí? Más o menos tenemos presupuestado terminar sobre las 4 de la tarde. Si el tiempo nos alcanza, damos la oportunidad a otros 2 estudiantes para que hagan su papel de Kennedy y de psicólogo. Y desarrollen el cuestionario que habían Qué pena diseñado en la fase. interrumpirlo. Sí. Es que tengo una inquietud. Es que en la guía no, o sea, en la guía daba a entender que este caso, digamos, de el adoptar un rol y todo eso era con los integrantes de nuestro grupo colaborativo. En este caso, ¿se va a llevar con las personas que estemos conectadas en la sala o cómo se da? Sí, se va a dar prioridad a los grupos. Entonces, si alguno de ustedes dice, yo ya tengo preparado el ejercicio con el compañero tal, entonces vamos a darle prioridad a los grupos. Si no hay un ejercicio preparado de antemano, como les comento, quienes quieran hacer el papel de Kennedy levantan la mano, quienes quieran hacer el papel de psicólogo levantan la mano y serán asignados. Pero sí, Lady, vamos a dar prioridad a los grupos, porque sé que de antemano muchos de ustedes ya han preparado el juego de roles, entonces qué bueno que podamos verlos hoy en escena. Entonces ya vamos a revisar esa parte, vamos a ver qué grupos están presentes y si ya tienen preparado su juego de roles, entonces les damos la oportunidad como prioridad. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, mi nombre es José Arcila. Tengo una duda antes de pronto de comenzar el ejercicio. Según también decía la rúbrica o el video que usted nos dejó en el foro del paso a paso para realizar el ejercicio, indicaba que usted nos asignaba esos roles. ¿Sí se va a manejar así o nosotros como grupo, digamos, podemos establecerlos? Y segundo, en caso tal, digamos, de que los compañeros de grupo no participen, digamos, en mi caso personal, hasta el momento ninguno de mis compañeros he podido establecer contacto con ellos. Ahí en ese caso, ¿cómo se podría manejar esa situación? Bueno, como les decía, la idea es que si ya ustedes tienen preparado de antemano el ejercicio, se respetará los roles como ustedes los tenían preparados. Si no, yo puedo asignar esos roles, pero la idea es que pues, el ejercicio sea un ejercicio agradable, un ejercicio nada forzado, sino que más bien, si ya ustedes escogieron sus roles y los tienen preparados, pues mucho mejor. En cuanto al hecho de que no hayan algunos estudiantes presentes, no hay ningún inconveniente.
Van a haber 2 sesiones más de cámara de GESEL para quienes no han podido participar. La idea es que esas otras 2 sesiones se realicen los 2 martes siguientes en este mismo horario. Ustedes, como ya asistieron a la de hoy, no es necesario que vuelvan a asistir. Adicionalmente a esas 2 sesiones, yo voy a realizar un CIPA en un horario un poco más cómodo. De pronto, un día finalizando la tarde o un sábado en horas de la mañana, pues como para quienes de pronto trabajan o tienen otras obligaciones. Y en ese CIPA, pues voy a aprovechar y hago nuevamente una sesión de cámara de GESEL. Entonces, básicamente serían 4 sesiones en total. Si definitivamente ninguna de esas sesiones se acomoda al horario del estudiante, no hay ningún problema. Para aquellos estudiantes que no pueden asistir, se les dejará la grabación, se les dejará las grabaciones en el foro de esas 4 sesiones. Ellos podrán escoger una sesión, de igual manera van a tomar pantallazos, van a diligenciar su diario de campo de acuerdo a la sesión grabada, así no puedan asistir a la sesión en tiempo real, pues con base en la grabación podrán hacer el ejercicio del diario de campo. Entonces, recuerden que estamos en una universidad abierta, es decir, hay flexibilidad en este aspecto, pues porque sabemos que muchos, por ejemplo, trabajan de noche, duermen en el día o están trabajando todo el día, ¿sí? Entonces, para ellos no hay ningún problema. Con base en la grabación de estas sesiones también pueden realizar el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Carlina. Sí, yo tengo una pregunta, pero no puedo levantar la mano en el celular. No me da la opción. Bueno, entonces, si quieres, haznos la pregunta. Bueno, listo, qué pena con mis compañeros. O sea, estoy un poco perdida, la verdad, tutor. Estoy un poco perdida. Y según lo que su merced nos ha estado explicando, esta web contaría como el ejercicio de que ya participamos en la cámara de Excel y contaría para desarrollar el diario de campo. O sea, ya tendríamos 2 puntos del trabajo. ¿Te conectaste un poco después de la hora de inicio a esta sesión? Sí, un poquito. Ya, ok. Sí, es que al inicio había mencionado que esta es la primera sesión de la cámara de GESEL. Lo que pasa es que no pudimos tener listo el escenario dentro del curso para cámara de GESEL, entonces se va a hacer a través de esta conexión. En esta sesión, pues van a realizar su diario de campo de acuerdo a lo que observen. Si ustedes quieren participar como entrevistador y entrevistado, lo pueden hacer. Si no, pueden quedar como observadores, pero igual deben realizar el registro en su diario de campo, porque ese diario de campo, junto con los compañeros de su grupo, va a tener que quedar en el documento grupal que van a enviar en la fecha indicada, ¿sí? Entonces, esta es la primera sesión de la cámara de GESEL. Van a haber otras 3 sesiones, pero como ustedes ya asistieron a esta, no es necesario que vuelvan a asistir a las siguientes 3. Que la idea es darle la oportunidad a quienes no se pudieron conectar hoy, que se puedan conectar en la siguiente sesión, que va a ser también el martes a las 2:30, pero esa sí va a ser en el escenario, esperamos, en el escenario establecido dentro del curso. Entonces, no sé si queda clara tu Ok. inquietud. Sí, mi inquietud era porque como ya decía un compañero antes, era por grupos, entonces mi inquietud era como que no tuviera ningún problema, ya que pues solamente en esta sesión va a ser un entrevistador y un entrevistado, entonces que los demás no tuviéramos problema a la hora de decir como en el documento que todos fuimos observadores. Esa era como mi inquietud. Sí, no hay ningún inconveniente. Pueden ser observadores, lo importante es que ustedes puedan diligenciar el diario de campo con base en el ejercicio realizado hoy y puedan tomar los pantallazos de la sesión de hoy y puedan realizar sus conclusiones de acuerdo a lo que evidencien en esta tarde.
Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? A ver, miremos quién más está levantando la mano. Lady, creo que tiene también otra pregunta, o se te ha quedado la mano levantada, Lady. Pues, profe, quería comentar que mi grupo, pues estamos ya como organizados para la entrevista, para que alguien sea el entrevistador, y pues quería consultar si yo, al ser mujer, puedo hacer de Kennedy igual. Claro, sí, no hay ningún inconveniente. Listo. Pues nosotros ya estamos, digamos que preparando, ya estamos preparados, entonces pues no sé si podemos participar el día de hoy, según sus Claro que sí. instrucciones. Claro que sí, ya les doy paso, Lady. Permíteme, entonces escuchamos a... Había otra persona que levantaba la mano, no, creo que Gracias, tutor. ya se resolvió. María Angélica. María Angélica, te escuchamos. Sí, señor. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, compañeros. Qué pena, yo también tenía una inquietud similar como a la compañera anterior. Lo que pasa es que no pude conectarme a tiempo y sin embargo no creo que pueda seguir conectada porque estoy laborando. Pero antes de retirarme o de pronto de no completar como tal la participación en esta, quería despejar la duda. No importa si uno se conecta a otra web con todo el grupo o debe ser todo el grupo que aparece en el presente trabajo, en el foro. Bueno, primero, recuerden que el ejercicio de hoy no es una web conference, sino que es el ejercicio de cámara de GESEL, ¿sí? El primer encuentro de cámara de GESEL. Como les decía, ustedes si asisten a este, no necesitan asistir a los siguientes. Los dos siguientes son a las 2:30. No necesariamente tienes que estar con tu grupo, porque puede ser que tu horario no coincida con el horario de los demás integrantes de tu grupo. Entonces no hay ningún problema. Lo importante es que tomes nota para el registro diario, que tomes las evidencias y que puedas contribuir a las conclusiones grupales del ejercicio, del caso de Kennedy. Oh, ok, tutor. O sea, digamos que independientemente de que cada uno se conecte en horas diferentes, debe quedar es como la evidencia del diario de campo de cada uno registrado en el trabajo final. Correcto. Y las evidencias fotográficas de que estuvieron en al menos una de las sesiones. Si no pueden asistir a ninguna de las sesiones, igual toman pantallazos de la grabación y toman el registro del diario de campo sobre la grabación de la sesión. Estas grabaciones se van a compartir en el foro de manera pertinente, de manera oportuna. Si tienes que Perfecto, muchas gracias, tutor. Porque igual la grabación queda en el foro. ¿Listo? Ah, perfecto. Tutor, disculpe antes de terminar. Y digamos, en el caso de que yo pues quisiera participar como entrevistador o entrevistado, ¿igual debo hacer un diario de campo haciendo el ejercicio sí, o solo...? Todos deben ¿O cuál es realizar mi evidencia? Ah, ok. Sean entrevistadores, entrevistados u observadores, todos deben diligenciar su diario de campo de acuerdo al ejercicio de esta tarde. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, entonces entremos en materia. ¿Quién nos quiere dar hacer una breve síntesis del caso de Kennedy? ¿Quién nos quiere contar un poco en qué consiste ese caso? Carolina está levantando la mano. Puede ser, profesor, si quiere yo le digo más o menos cuál fue el resumen de... ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha? Sí, señora, estoy escuchando. Entonces pienso, la breve síntesis de Kennedy es un señor casado de 24 años, no tiene hijos, ha renunciado a su trabajo y estudio por poder, debido a soportar la ansiedad social, ¿no? Él le teme a hablar ante el público. Esto se evidencia en el caso por los factores de adquisición, como la historia en su desarrollo dentro de un hogar compuesto por una madre con posible trastorno obsesivo.
compulsivo y referente a la limpieza. Su padre también es un señor que sufre de estrés crónico, quien canaliza su frustración laboral a través de las críticas y reproches hacia este muchacho Kennedy, incurriendo en violencia psicológica, minado aún más su autoestima, o sea, lo tiene minado a él, esa autoestima, ¿cierto? Actualmente, su esposa, la de Kennedy, está resignada frente a la situación que está atravesando Kennedy. Y ella pues quiere ayudarlo. Ella a veces cae en el error de también criticar su timidez excesiva de Kennedy, empeorando aún más esta situación sobre los síntomas que posiblemente él manifiesta en su actuar, en su manera de ser. Ese es como el pequeño resumen, profesor. Pues también acá viene la cantidad de más cosas, sus desmayos, todo lo que ocurre, pero eso es, si quiere también les digo un poco más, ¿sí, profesor? Dice, dentro del cuerpo del caso, para citar solo un ejemplo de la ansiedad social en el caso de Kennedy, hace aproximadamente 6 meses, cuando todavía estaba en la universidad, tuvo que exponer en Skype ante todos sus compañeros y tuvo que encender la cámara, lo cual hizo que todos sus temores aparecieran, especialmente los pensamientos sobrevalorados frente a su desempeño, reiterando que no es capaz de hacer las cosas bien. Toda esta angustia lo llevó al punto de desmayarse durante la presencia, lo cual le ocasionó mucha más angustia y obviamente estrés. Otro de los temores de Kennedy durante dicho periodo fue el temor al COVID. Él le tenía miedo a contagiarse. Después de unos días de estar en casa y un poco más tranquilo, decidió no volver a trabajar y abandonar la universidad. En este momento, pues el muchacho no tenía EPS y no sabía a dónde ir y pues saber qué le decían sobre esa crisis que tenía. Esto le acrecentó más aún su crisis de ansiedad, ya que la angustia que le produce la incertidumbre respecto a su futuro le hace tener pensamientos catastróficos sobre su estado de salud y su futuro. Kennedy cree que lo que le ocurre se debe a un tumor cerebral, pero duda mucho de que sea un diagnóstico a nivel mental, a pesar de que tanto el psiquiatra como el psicólogo han coincidido en el diagnóstico de la ansiedad social. Eso es todo para que nosotros analicemos y de ahí saquemos las preguntas y nuestra observación. ¿Cierto, profesor? Creo así. ¿Aló? Creo que el profesor se fue. Sí, creo que se quedó sin internet. Tiene una falla técnica el profe. Esperémoslo. Pero nosotros sí te escuchamos bien, compañera. Muchas gracias. Sí, te escuchamos todo. Muchísimas gracias, compañera. Sí, gracias. Muy entendido.
Se nos fue el profesor. ¿Sería que se fue la luz? No, yo creo que es más como temas de conexión. De pronto, es que a veces cuando está uno en eso, viene, caen truenos y quitan Volvió, todo. profe. Ya. Muchachos, qué pena, Ya regresó el profe. Aquí en Ibagué está cayendo un aguacero, creo que debido a eso el internet de la sede se perdió por unos minuticos. Estaba tratando de conectarme desde mi celular, pero ya regresó el internet de nuestra sede. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias, Carolina, por la síntesis que nos haces. Efectivamente, el caso de Kennedy es un caso de ansiedad social, con unos factores de adquisición que tienen que ver con la crianza estricta, con una dinámica de violencia psicológica, tanto por parte del padre como por parte de la madre. Por parte del padre, pues en los momentos en que llegaba borracho, por parte de la madre, con unas frases de desaprobación desde muy pequeño, desde muy temprana edad. Allí también hay unos factores de predisposición, dado que la madre, al parecer, también tiene un diagnóstico que es el trastorno obsesivo compulsivo, donde ella es obsesionada con la limpieza, ¿no? Hay unos factores de detonancia. Digamos que ese factor de detonancia ocurre muy temprano en la vida de Kennedy cuando él tiene que exponer en público, específicamente un poema, y durante esta sesión pues, observa que sus amigos se ríen por algunas equivocaciones que él tiene. Cuéntame. Es que se escucha súper entrecortado y como con mucho ruido de fondo. Yo no estoy escuchando bien, no sé si de pronto es el profe o soy yo. No, sí es el por la profe, lluvia. Se escucha bastante distorsionado el audio. Creo que es sí, se escucha, no se escucha muy bien, profe. Es que creo que es el ruido del fondo de la lluvia, porque cuando a veces interfiere así en la parte donde vivo yo, es así, los truenos, el ruido no deja. Permítame un momento, reviso a ver si tengo la opción de eliminar un poco el ruido de fondo. Si ve que está cayendo harta agua ya en los vidrios, se observa que cae el agua. Sí, bueno. Para no interferir más con el ejercicio y pues teniendo en cuenta que hay algunos problemas de audio por la lluvia, voy a darles paso a ustedes para que realicen el juego de roles. Yo voy a observar el ejercicio. Entonces, aquí en el chat me están escribiendo me está escribiendo Lady, que quiere tomar el papel de Kennedy. Lady, ¿ya tienes a alguien que haga el papel de entrevistador? Sí, señor. Mi compañera Judy va a realizar la entrevista. Muy bien, entonces escuchamos a Judy y a Lady. Judy en el papel de psicóloga y Lady en el papel de paciente, de Kennedy. Entonces, si quiere pueden activar su cámara. Yo voy a desactivar la mía, voy a desactivar también mi audio, o sea, mi micrófono, y voy a proceder a observar el ejercicio que ustedes realicen. Entonces, la idea es que en este ejercicio ustedes, de manera muy natural, puedan plantear las preguntas que diseñaron en el cuestionario de la fase 3 y que haya un fluir de esa conversación con un propósito, ¿no? Recordemos que esa es la definición de entrevista, conversación con un propósito. Entonces, las escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julie Rey y quiero que sepas que este es un lugar seguro o que vas a estar tranquila y que tranquilo y que no quiero que te sientas presionado por lo que vamos a hablar, ¿ok? Entonces quiero que te presentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kennedy. Tengo 24 años. No sé qué quiere pues que le digan, no sé. Háblame de tu vida, en qué trabajas, hace cuánto tiempo estás trabajando allí, no sé, de tus proyectos a futuro, qué te gusta hacer. Háblame de ti. Bueno, yo trabajo como asistente logístico en una empresa de cemento. Pues estoy casado. Mi esposa la conocí en la universidad, es 2 años mayor que yo. No tenemos hijos por el momento. Pues quería terminar la universidad, pero pues no lo veo viable en el momento. Ok, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, mis proyectos a futuro, pues terminar la universidad y pues como le comentaba cuando pues la contacté, yo quería pues solucionar mi problema. La verdad siento que es un gran impedimento para muchas cosas en mi vida. Ok, me dices que estás casado, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo es tu relación con tu pareja? Bueno, mi relación al principio fue muy bonita, como le dije, nos conocimos en la universidad. Al pasar de los días ya pues todo cambió, no es lo mismo. ¿Por qué dices que no es lo mismo? Bueno, la verdad es que mi situación es un poco complicada. Ella quiere que yo sea más extrovertido y no puedo. Yo trato de hacer lo más posible, pero no puedo. Ok, en sí, ¿cuál es tu problema? Explícamelo en este momento con tus palabras. Yo sé que ya lo hablamos por teléfono y vía mail, pero quiero conocer más de la situación. Bueno, como le comentaba, no puedo hablar en público. Para comentarle, pues hace unos meses, hace 6 meses expuse en la universidad, teníamos un trabajo virtual vía Skype y cuando me conecté, pues estaba preparada completamente para el tema, pero me dijeron que tenía que prender la cámara y pensé que como tenía los conocimientos previos, podía superarlo y prendí la cámara y no fui capaz, me bloqueé y la verdad hasta me desmayé, me dio mucha vergüenza, no quiero que se burlen de mí todo el tiempo o que piensen que no sirvo para nada. Ok. Háblame sobre tu infancia, tu adolescencia, antes de. Bueno, en mi infancia, pues también tenía este problema. Cuando estaba en 4º grado, para el Día del Idioma, me aprendí un poema y tenía que recitarlo, pero no fui capaz, fue muy difícil para mí. No, simplemente no pude. Entonces me cambiaron de colegio. Eh, Mi mamá me insistía que le hiciera muchas veces, o sea, que intentara muchas veces, pero simplemente yo no podía, no puedo, no puedo hablar en público, me da terror. Ok, ya que me hablas de tus padres, ¿cómo era la relación con tus padres? Mi mamá se llama Gloria, mi mamá, pues ella siempre nos regañaba, tanto a mi papá y a mí, porque corríamos un plato, o que cogíamos la mesa, o que regábamos un poquito de arroz, o sea, a ella le gustaba mucho tener su casa limpia y quería que todo el tiempo estuviéramos también limpiando con ella. No nos dejaba a veces usar ni siquiera, no me dejaba usar los juguetes para que todo quedara súper limpio y pues eso me molestaba bastante. Ok. ¿Cómo sientes tu situación actual de salud? O sea, cuando tú dices mi salud es, ¿qué es lo que piensas? Bueno, de pequeño principalmente yo sufría de alergias, pues lo que me ocasionó asma, pues también ahorita con lo del COVID me da muchísimo miedo contagiarme, pues debido a mi situación y a este miedo preferí renunciar, ahorita me encuentro sin empleo, pues acabé de renunciar básicamente. Trabajaba como asistente logístico, como le estaba comentando, pero renuncié porque la verdad es que me da mucho miedo contagiarme. Aparte de todo, mi situación también es un poco complicada. No tengo EPS en este momento porque justamente, pues como renuncié, no sé si me pasa algo, no sé a quién acudir. Ok.
Cuando tú me dices que entras, que te da miedo y esas cosas, ¿qué es lo que tú piensas o qué sensaciones vienen a tu cuerpo cuando tienes que socializar con un grupo de personas? La verdad, yo siento temor de que de pronto digan que no sirvo para nada o no sé, no me siento a veces bien ni me siento para nada cómodo con la situación. Me dices que esto viene desde tu infancia, ¿correcto? Que también sentías lo mismo cuando estabas en el colegio. Sí. Ok, o sea que podemos decir que tu vida escolar transcurrió de la misma manera, la universidad, todo ha transcurrido de la misma manera, ¿correcto? Sí, siempre pensé que el colegio no era para mí. Ok. ¿Cuáles son tus sentimientos y pensamientos cuando estás hablando, no sé, con las demás personas? Digamos en este momento, ¿qué es lo que tú sientes? La verdad me da mucha vergüenza. Pues como para que tenga presente, por ejemplo, tengo un solo compañero de trabajo, es como mi amigo. Con él vamos a almorzar, pero en ocasiones cuando está la mesa llena yo prefiero no comer. Devuelvo con mi almuerzo para la casa porque no quiero exponerme ante otros que piensen que soy tonto o algo así, entonces prefiero no comer. Pero pues él es, digamos, mi único amigo en este momento. Ok, o sea que tú solamente hablas con tu esposa, ¿tus padres aún están vivos? Sí. Ok. ¿Tú crees que no sé, el trato que recibiste cuando estabas en tu infancia no fue bueno? Me dices que tu mamá te regañaba por muchas cosas simples. Sí, mi mamá no le gustaba que tocáramos nada para que no le quedaran huellas ni se ensuciara. Tampoco nos podíamos acercar mucho al espejo para cepillarnos porque quedaba o botaban chispitas o simplemente quedaba ahí la respiración. Mi papá sí, él era muy cariñoso. Lo que pasa es que a veces llegaba muy estresado y me trataba muy mal. Me decía que no servía para nada y pues me lo repetía mucho. Tal vez debe ser que no sirvo para nada. Ok, ¿cómo es la relación actualmente con tu pareja? Pues actualmente es un poco complicada porque quiere que yo sea más extrovertido, quiere que socialice un poco más, que comparta también con sus amigos o que salgamos a eventos y yo la verdad no quiero ser de pronto el centro de atención y que digan que soy ridículo, no me gusta. Entonces eso nos ha traído bastantes problemas. ¿Tú cómo crees que podría mejorar esa relación que tienes con tu pareja en este momento? Pues como comento, ella quiere que sea más extrovertido, de pronto que socialice más con otras personas, que hable más, que tengamos amigos, que salgamos, pero no, yo prefiero no hacerlo. Prefiero quedarme en la casa y que vaya ella sola y no me gusta. Ok, te voy a preguntar una cosa y quiero que seas súper sincero. Si tú te visualizas, tú dices, yo me creo capaz o yo podría acercarme a otra persona y socializar y entablar una conversación, Ay, no que tú quiero, lo pienses. no quiero, la verdad no quiero que piense que soy un tonto y la verdad preferiría no acercarme a personas. Me gusta estar así, no sé, a veces pienso que esto no es normal lo que me pasa. Yo he llegado a pensar que de pronto llego a tengo un tumor o algo así porque yo veo que otras personas les da pena a veces hablar, pero se les pasa y hablan normal y yo quisiera hacer lo mismo, pero es que no puedo. Yo creo que tengo una enfermedad o algún problema en el cerebro, no sé. Ok, yo te hago una pregunta. Si yo te doy herramientas o te digo, podríamos hacer esto, ¿tú crees que podrías mejorar o, digamos, entender tu miedo y de esta manera solucionarlo? Sí quisiera aprender a solucionar esto. Ok. Otra cosa, ¿te sientes actualmente, o sea, en este momento conmigo, en un sitio seguro? Pues yo sé, como ya hablé con usted anteriormente, pues digamos que sí, pero de todos modos me da como mucha vergüenza, no quisiera hablar con nadie nuevo porque como le digo, no soy capaz de entablar una conversación con alguien, pero pues sé que usted me va a ayudar, por eso estoy acá, porque quiero mejorar. Ok, si yo te doy algunas herramientas, ¿las pondrías en práctica? ¿Tratarías?
Sí, creo que sí, si no tiene que ver con hablar con personas, sí. Ok. ¿Te sientes motivado a volver a encontrarte conmigo nuevamente en otra sesión? Si puedo, pues, cambiar esto, sí. Pero como le digo, doctora, yo creo que tengo un tumor o algo en mi cerebro, porque no es normal. Ok. Ya, esto sería todo. Bueno, muchas gracias, Judy y Lady, por el ejercicio. De verdad que quedo gratamente sorprendido porque prepararon muy bien la dinámica, los roles se vieron muy naturales durante la entrevista. Quisiera escuchar al grupo, quisiera escuchar a quienes estábamos como observadores, qué apreciaciones tenemos del ejercicio, qué recomendaciones pudiéramos hacer o simplemente cómo nos pareció. A ver, Yo personalmente Yo, profe, buenas tardes. no, démosle la palabra a Paula. A ver, Paula, te escuchamos. Gracias, profe. Yo personalmente opino que lo hicieron muy bien, se vio demasiado natural. Lady, para hacer, digamos, el papel de Kennedy, lo hizo supremamente concentrada, porque yo creo que en algún momento de la entrevista hubiera contestado de manera femenina, o sea, hubiera cambiado como el rol a mujer que soy. Siento que lo hicieron súper bien y la entrevistadora también estuvo como muy tranquila. Yo también tengo como un poquito de nervios a las cámaras, entonces siento que ambas estuvieron súper bien. Muy bien, gracias, Paola. Escuchemos a Carolina Rodríguez. Profe, buenas tardes para todos los compañeros también. Me pareció excelente, quiero felicitar a las compañeras. Súper, lo hicieron de una manera muy natural. No sé, tal vez una pequeña recomendación a la hora de contestar, no decir como tanto ok, porque pues yo lo asumo como que acepto todas las respuestas que me están brindando. No sé si tal vez estoy equivocada, profe. Quisiera que me corrigiera porque pues de esa manera es que lo veo. Pero de resto, excelente para las compañeras. Felicitaciones. Gracias, Carolina. Frente a la pregunta que planteas, tienes razón. El decir ok a cada respuesta, de alguna manera está dando el mensaje de lo que estás diciendo está bien. Por ejemplo, cuando ella dice que va a hacer cualquier tarea siempre y cuando no implique exponerse a la situación de hablar en público. Si la psicóloga le dice ok, le está diciendo está bien que pienses así, pero desde la psicología clínica entendemos que la manera de superar cualquier temor es precisamente afrontándolo, exponiéndonos, porque el miedo tiende a extinguirse a medida que nosotros nos desenvolvemos en esa situación que tenemos. Entonces, es pertinente tu observación, Carolina. Muchas gracias. Escuchemos a Brigitte. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Bueno, yo quería dar como una observación en el momento de que Kenia hablaba, la respuesta digamos, de la psicóloga siempre era un ok. Entonces, pues yo creería que en ese tema, pues cambiará como las respuestas en la psicóloga. O sea, fueron como unos 5 ok's que fueron repetidos, que la verdad para mí no fueron como la mejor respuesta que pudo dar la psicóloga. Bueno, recordemos que en este curso no se nos está entrenando específicamente en el área clínica, ¿sí? Y el cuestionario que ustedes diseñaron contemplaba las preguntas, más no las respuestas. Entonces, si bien es algo en lo que hay que trabajar, que ahora sale a la luz en el ejercicio, tampoco se había hablado sobre ese asunto durante el curso. Entonces, es totalmente entendible que de pronto se cometan este tipo
errores, pero para eso estamos realizando el ejercicio, para mejorar. Y pues este punto ya había sido abordado en la pregunta anterior, entonces reitero que podemos, cuando la persona dé una respuesta, podemos decir más bien entiendo, en vez de decir ok, dentro del contexto clínico, nosotros como psicólogos clínicos pudiéramos decir entiendo, o pudiéramos decir comprendo, pudiéramos no necesariamente responder con el término de comprensión, sino también con una contrapregunta. Entonces, nos está contando algo el paciente y nosotros hacemos una pregunta, como cuando efectivamente Lady pregunta, ya que estás hablando del tema de tus padres, cuéntame cómo fue la relación con ellos. ¿Sí? Es excelente así como lo planteó. Esta es una técnica de ampliación, es una pregunta de clarificación, donde queremos conocer un poco más la dinámica del paciente con relación a sus padres. Muy bien. Démosle la palabra a José, que hace rato lo veo levantando la mano. Lo escuchamos, José. Profe, nuevamente buenas tardes, compañeros y compañeras, buenas tardes. Primero felicitar a las dos compañeras, muy buen trabajo. De pronto por mejorar lo que yo vi, o lo que yo observé, perdón, es que digamos en la parte inicial, cuando se da apertura como tal a la sesión, de pronto faltó un poco más en la parte de presentación de ella, del espacio donde estaban, como de generar como más ese espacio o esa pertinencia de empatía con la persona para generarle ese espacio seguro. Adicional, pues digamos, pues enfocándolo a la parte de la rúbrica, pues también decía que mencionar en la parte del consentimiento informado, como decirle a la persona pues de que todo lo que se iba a manejar iba a ser reserva solamente de ellos dos, pues como para permitirle a esa persona de que se expresara un poco más. Pero pues digamos que en general el ejercicio me pareció muy bueno, muy bien preparado, pero pues de pronto como esas cositas. Otra cosa también que quería comentar, digamos de pronto en la parte de preguntas, no hacer como tantas preguntas seguidas, sino digamos una pregunta en específico. No sé si de pronto ahí me estoy equivocando, profe, también agradecería que me corrigiera, pero pues fue como mi percepción del caso. Bueno, José, muy pertinente el comentario sobre la fase de inicio. Efectivamente, en la fase de inicio debe sentirse que se inicia, que se empieza con el ejercicio de manera muy cálida, poniendo en primer lugar ese aspecto humano de conocer un poco más a la persona, de saber si encontró fácilmente la dirección, si se le dificultó llegar, de pronto alguna pregunta rompehielo sobre el clima, bueno, se te dificultó por el clima que está haciendo en este momento, etcétera. Y adicionalmente, sí o sí, dentro de toda entrevista psicológica desde el contexto clínico, es importante que nosotros hablemos sobre la confidencialidad. Muchas personas llegan a consulta con el temor de que la información que va a trabajar con el psicólogo pueda filtrarse o pueda conocerse en otros ámbitos. Recuerdo uno de mis pacientes que me decía, Diego, esto no queda registrado en algún momento en la historia clínica y qué tal que en algún momento se llegue a conocer este registro que queda en la historia clínica. Es por eso que debemos despejar este temor en el paciente. Por eso, sí o sí, en toda entrevista psicológica en el contexto clínico, nosotros debemos decirle al paciente que todo lo que abordemos en consulta va a ser absolutamente confidencial, que si bien va a quedar registrado en la historia clínica aspectos generales de lo conversado, solamente habrían dos motivos para levantar esa confidencialidad. Es decir, habrían dos motivos que nos obligarían a nosotros como psicólogos revelar esa información.
¿Cuáles son esos dos motivos según la ley 1090, que es el código deontológico del psicólogo? Primer motivo, que esté en riesgo la vida o la integridad del paciente o de alguien cercano al paciente. Es decir, si el paciente nos dice, es que yo tengo planeado matarme esta tarde, porque es que no aguanto esta crisis, yo como psicólogo debo activar redes de apoyo, contactar a la familia, buscar ayuda para que eso no ocurra, porque está en juego la vida del paciente. O si nos dice que está pensando en atentar contra alguien, nosotros estaríamos en la obligación de activar redes de apoyo con autoridades competentes para evitar que esto ocurra. ¿Sí? Esa sería una razón para levantar la confidencialidad, que esté en riesgo la vida o la integridad del paciente o de alguien cercano al paciente. Y cuando digo cercano me refiero a alguien conocido por el paciente. Puede ser un familiar, un amigo o alguien que simplemente él distinga. La segunda razón, ¿cuál es? Que haya una orden judicial que nos solicite información que reposa en la historia clínica. En este caso, el paciente conocería que se nos está solicitando esa información y sería él mismo el responsable de entregar la historia clínica a la autoridad judicial. Si él se niega a hacerlo, nos tocaría a nosotros como psicólogos dar respuesta a ese requerimiento de un juez de la República. Solamente en estos dos casos se levantaría el principio de confidencialidad. Eso hay que decírselo al paciente sí o sí al iniciar la entrevista en el contexto clínico. Ojo que estamos trabajando en el contexto clínico. El curso aborda la observación y la entrevista de manera muy general, pero es en estos ejercicios donde podemos especificar mucho más toda la técnica, porque estamos hablando ya de un contexto clínico de la psicología. No es lo mismo a una entrevista organizacional, no es lo mismo que una entrevista en el ámbito jurídico o en el ámbito educativo. El contexto clínico tiene unas particularidades. ¿Y por qué clínico? Pues porque el caso de Kennedy es un caso de ansiedad social. Eso no lo resuelve el psicólogo educativo ni el psicólogo organizacional, lo resuelve el psicólogo clínico. Eso por un lado, en cuanto al comentario de José. Respecto a lo que él afirma de que se parecía que estuviera haciendo pregunta tras pregunta, personalmente no tuve esa impresión. Me pareció que la entrevista fluyó de manera coherente, de manera muy natural. Obviamente hay que hacer algunos ajustes, pero esos ajustes no los habíamos visto dentro del curso. O sea, surgen observaciones ahora, pues a raíz del ejercicio que estamos realizando, y no necesariamente Lady y Judy tenían que haber sabido estos aspectos. Entonces, me parece que la entrevista fluyó bien, fluyó con naturalidad, y vamos a seguir alimentando estos aspectos. Es importante que en la entrevista psicológica del contexto clínico, cuando el paciente nos dé una respuesta, nosotros podamos conectar esa respuesta con otra pregunta, ya sea una pregunta reflexiva o una pregunta para clarificar. Entonces, por ejemplo, si el paciente me dice a mí, cuando yo le digo, ¿estaría dispuesto a hacer unas tareitas que yo te voy a asignar? Y el paciente me dice, desde que no tenga que ver con hablar en público, perfecto. Una pregunta que yo pudiera hacerle sería, ¿y tú crees que de esa manera vas a poder superar tu temor a hablar en público sin enfrentarte a esa situación? Esa es una pregunta reflexiva. Fíjense que sin necesidad de decirle a Kennedy, oye, estás equivocado, tú no puedes decir que no puedes enfrentarte a hablar en público ni siquiera en las tareas que te voy a asignar, porque eso no te va a llevar a ningún lugar. En vez de decirle eso, a manera de juicio,
yo sí le puedo plantear una pregunta reflexiva, que de manera muy sutil le esté dando a él el mensaje de que debe enfrentarse a la situación que teme. Y esa pregunta reflexiva puede ser, ¿tú crees que de esa manera podrás superar el temor a hablar en público? Entonces, no se trata de dar un discurso en la sesión psicológica con el paciente. No se trata de darle una cátedra o una charla al paciente. Se trata de hacerlo caer en cuenta a través de un diálogo socrático, es decir, un diálogo reflexivo, donde usemos argumentos empíricos, pragmáticos, argumentos prácticos, lógicos, a través de preguntas para que él llegue a esa conclusión acertada. Muy bien. Pienso que podemos avanzar entonces con más apreciaciones por parte de los observadores, porque a raíz de esas apreciaciones también puedo yo como tutor dar algunas claridades que van a contribuir al ejercicio. Profe, ¿puedo decir algo yo, Judy Rey, como entrevistadora? Claro que sí, Judy, defiéndete de todo. No, es que lo que pasa es que nosotros habíamos hablado en grupo algo importante, y es que primero era nuestra primera entrevista, digamos, face to face, y pues entrar yo a decirle a la persona, no, no estoy de acuerdo, o no me parece, o deberías de cambiar, o esto, pues me parecía como un cambio súper brusco. Por eso para mí fue tan importante siempre saber si ella se sentía en un lugar seguro. Y lo segundo, pues yo quería entenderla, ¿no? Y segundo, siento que de pronto en la primera entrevista sí se le había podido decir algo así, como que, pues cuando ella me dijo, no, es que yo no quiero como tomar acción de hablar en público. Entonces yo en ese momento pensé, yo dije, se le puede mandar una actividad que sea, digamos, hablar frente al espejo, si me hago entender, y todo va a ser un avance pequeñito. Pero siento que en esta primera entrevista uno no puede entrar a decirle, no, bueno, sí entiendo que utilice una muletilla que es el ok, pero sí siento que desde el momento cero no le podía decir como, no, las cosas no van a avanzar así, porque es su primera sesión y siento también que se va a sentir medio atacado esa persona. Entonces, por eso yo traté de que transcurriera lo más natural hasta el final. Pienso eso. No sé. Muy bien, totalmente válido. Muchas gracias. Profe, ¿puedo hacer una apreciación sobre eso antes de que se me olvide de pronto? Sí, en cuanto a lo que menciona Judy, yo tengo una duda. Digamos, yéndonos ya en un ámbito real, donde la entrevista fuera totalmente real, ¿qué validez tiene, digamos, eso que está diciendo ella? Personalmente, yo considero que si voy a una primera sesión, o sea, lo digo con todo respeto, no sé si de pronto vaya a sonar algo feo, pues sí, pues me disculpo antemano. Si yo voy a una primera sesión y la psicóloga me está diciendo a todo ok, o bueno, eliminemos la muletilla y pongamos el entiendo, yo voy a decir como, pues, o sea, yo personalmente, Paula Olarte, voy a sentir que, pues, que no se hizo nada. Entonces quiero, digamos, como dejar ese espacio, esa línea delgada entre el que el paciente no se sienta acosado, pero tampoco sienta que no se le ofreció absolutamente nada en esa primera sesión. Así es, bueno. Compañera, perdón, tutor, perdón. Pero lo que pasa es que, o sea, como yo entendí el caso, yo soy Lady, ¿no? La que fui a entrevistar. Lo que pasa es que como entendíamos el caso, era una primera consulta, porque pedía ayuda. Entonces, básicamente, siempre la primera sesión, no sé si han entrado alguien, pues a terapia o de pronto a una cita con psicología, siempre va a ser la primera terapia, es solo preguntas. Y uno se siente como, uy, no, venga, ¿qué están haciendo? Pero siempre es solo preguntas, ya en la siguiente ya pueden como que dialogar un poco más otras cosas. Bueno, además que siento que esta fue solo la primera parte, porque por eso estamos hablando de una entrevista, o sea, yo no, o sea, solamente era como la parte de conocer el caso, porque yo siento que desde aquí, o sea, no se ha terminado la entrevista como tal, ¿no? Claro, bueno. Voy a hacer unas claridades, muchachos.
La manera como cursa la entrevista depende mucho de varios factores. Primer factor, y esto es fundamental, el enfoque de la entrevista. O mejor, el enfoque del psicólogo. Recuerden que en la psicología tenemos unos enfoques. Está el enfoque psicodinámico, está el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque humanista, el enfoque sistémico, y tenemos la Gestalt, que hace parte del humanismo. Muy recientemente está saliendo al tablero o al escenario psicológico un nuevo enfoque, que hace parte del enfoque cognitivo-conductual, pero digo nuevo enfoque porque se sale mucho de los parámetros que se manejan en el enfoque cognitivo-conductual, y es la terapia de aceptación y compromiso, que me atrevo a pronosticar que en algún momento será un enfoque totalmente independiente. Yo, desde un enfoque psicodinámico, como entrevistador, puede que me vea así como se veía Lady y Judy en el ejercicio. La que hizo entrevistadora fue Judy, ¿no? La que hizo de psicóloga. Puede ser que se viera muy como Judy, este psicólogo psicodinámico, donde escucha, donde está analizando y está tomando nota, pero trata de ser lo menos directivo posible en sus respuestas. Ya desde un enfoque cognitivo-conductual, puede que haya algunas preguntas para evaluar, para llegar a un diagnóstico certero, y en esa primera sesión puede que se le dejen unas tareitas y que se le dé alguna claridad al paciente. Yo en mi práctica psicológica, en mi quehacer psicológico como psicólogo clínico, que hago parte del enfoque cognitivo-conductual, yo trato siempre en la primera sesión de darle alguna herramienta al paciente. ¿Por qué? Porque a veces el paciente sale de consulta diciendo, pero ¿cuál fue la diferencia entre haber venido al psicólogo y no haber venido? O haberle contado el problema a un vecino o al peluquero o al taxista. Entonces, para empezar a ayudar al paciente desde la primera sesión, yo personalmente lo hago así. Habrán algunos colegas que lo hacen de otra forma, que le dicen al paciente, en la próxima sesión voy a darle el resultado de lo que revisamos en esta primera sesión, y con base en ese resultado empezamos a trabajar, y es totalmente válido, ¿sí? Desde un enfoque humanista, si ustedes miran las entrevistas que hay en YouTube de Carl Rogers, que hacía parte del enfoque humanista, es muy parecido a lo que manejó Judy. Hacía preguntas, contrapreguntas, de pronto un poco reflexivas, un poco de profundización, y a veces el paciente en este mismo discurso, dando respuesta a las preguntas del psicólogo, cae en cuenta de muchos aspectos en los que no había dirigido, a los que no ha dirigido su atención. Y aquí quiero hacer un paréntesis, muchachos. Hay un teórico de la psicología que se llama Schleicher. Él trabaja mucho lo que es intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos. Y él hace alusión a unos estudios científicos que se hacen sobre la expresión emocional. Y nos dice que la expresión emocional en sí misma es terapéutica. Es decir, cuando una persona habla de lo que siente, de lo que piensa, aunque la otra persona no sea psicóloga o psicólogo, eso en sí mismo es curativo, es terapéutico. No sé si les ha pasado que cuando tienen un problema y hablan con alguien, con un amigo, con un familiar sobre el mismo, ustedes sienten alivio. ¿Por qué? Porque toda esa maraña de emociones, toda esa maraña de pensamientos comienza a cobrar un orden, un sentido a medida que lo expresamos. De hecho, por ahí hay un meme, no sé si lo han visto, de
de un tipo que tiene aquí en la cabeza, en esa nube de diálogo, tiene como una madeja enrollada, ¿no? Pero esa madeja, esa madeja enredada, un conjunto de lana allí todo desordenado. Y a medida que va hablando con el terapeuta va tejiendo esa madeja. Entonces, esto para decirles que, digamos, uno esperaría en este ejercicio una intervención a nivel psicológico, pero recuerden que este no es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es poder efectuar una entrevista psicológica en el contexto clínico. Por eso no seamos tan exigentes con las compañeras que nos colaboraron en este juego de roles, porque en el curso no habíamos abordado cómo hacer una intervención psicológica desde el contexto clínico. Eso no lo abordamos y no lo vamos a abordar dentro del curso, pero en este espacio sí podemos dar algunas claridades al respecto. Lo que sí es que ustedes puedan identificar el tipo de preguntas que realizaron, las fases de la entrevista que ellas aplicaron. Concuerdo con José que al principio pudo haber existido un preámbulo un poco más de rapport. Recuerden que el rapport es esa conexión con el paciente. Pero también concuerdo o pienso que al final pudo haber habido también un cierre, ¿no? Me dio la impresión de que el ejercicio quedó con una pregunta allí, pero no se identificó el ambiente ya de ir finalizando, con preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿cómo te sentiste durante esta sesión? ¿Estarías dispuesta a regresar, a continuar con nuestra terapia, etcétera? Me dio la impresión de que quedó faltando un poco ese cierre, pero como les dije a Judy y a Lady, el ejercicio fue excelente. Me pareció que la entrevista fluyó muy bien, las preguntas se hicieron con claridad, pero como siempre debemos mejorar y la nota de este ejercicio no es si lo hicieron bien o lo hicieron mal, eso no da nota. Lo que da nota en este ejercicio es que ustedes puedan diligenciar el diario de campo adecuadamente, registrando con la técnica de registro narrativo. ¿Se acuerdan que la vimos en una fase anterior? El registro narrativo, que es narrar, como su nombre lo dice, contar detalle a detalle lo que está ocurriendo. Que este es un valor agregado, sí. Estamos conociendo un poco más sobre la psicología en el contexto clínico, sí. Y por eso debemos hacer esas precisiones, pero Judy y Lady lo hicieron como debieron haberlo hecho, con las herramientas que contaban hasta este momento en el curso de observación y entrevista. Démosle la palabra a Jimmy. Sí, profesor. Felicito también a las compañeras primero porque fue la primera vez que se enfrentaron a un tipo de entrevista de este tipo, como lo hizo Judy desde el comienzo en la parte del rapport, es decir, como inició con su presentación, abrió el espacio como propicio para que Lady, es decir, Kennedy, abriera el espacio para abrir esas respuestas, para que respondiera de manera como alentando a Kennedy para que hablara de la manera más adecuada. Pues obviamente, ya lo han dicho, lo de OK, eso es normal, hasta yo lo hubiera también dicho repetidamente o con otra muletilla, porque es la primera vez que se hace esto. Y también lo que dice el profe es importante, entender que la primera vez, tampoco dar muy fuerte las aseveraciones con las compañeras, la primera vez que se hace esto, pero es importante entender, como decía el profesor, que muchas veces dependiendo del contexto, si es psicodinámico o si es de la Gestalt, uno, digamos, el profesional puede abordar de diferente manera en la primera sesión un desarrollo, digamos, terapéutico. ¿Sí? Pero en general yo pienso que yo también estaba tomando apuntes para hacer el estudio, el diario de campo, y veo que en general
fue propicio para aprender y para reconocer lo que era una entrevista a través de este espacio que era la cámara de GESEL. Yo pienso que se alcanzaron los objetivos para mí como estudiante y también para las compañeras que nos ayudaron para hacer el proceso. Muy bien, muchas gracias, Jimmy. Totalmente de acuerdo. Y es de resaltar que tomaron la iniciativa Lady Judy y al tomar esa iniciativa, pues contribuyeron bastante a este ejercicio, porque no tuvimos que esperar a ver quién se animaba a hacer cada uno de los roles. Entonces, reiterar el agradecimiento a Judy y a Lady por su colaboración y porque fue un ejercicio bien hecho. Escuchemos a Adriana. Adriana, que está levantando la mano desde hace rato. No te escuchamos, Adriana. Démosle paso entonces a Carlina. Escuchamos, Carlina. Gracias, profesor. Mi pregunta es respecto pues, a la actuación de las niñas que actuaron. Y es cuando ¿qué consejo da usted, profesor, cuando yo voy a entrevistar a alguien? Lo veo como el caso de Kennedy, súper nervioso. ¿Y qué le hago? Romper ese hielo para que él le aplaque un poquito y se sienta como con esa confianza. Pues antes, supongamos en el caso de nuestras compañeras que actuaron, no han tenido, digamos, una historia clínica antes para decir, bueno, a este paciente, él lo que le pasa, digamos, que le guste un deporte, que le guste algo, para uno hablarle en primera instancia de lo que le gusta, de lo que, como para romper ese hielo. Esa es mi pregunta. ¿Qué hago para romper ese hielo y que se sienta con confianza y seguro de la ayuda de uno que le va a dar? Carlina, muchas gracias por tu pregunta, muy pertinente. Yo como terapeuta lo que hago es ignorar el síntoma del paciente. Recordemos que en la ansiedad social hay unos síntomas muy intensos. De hecho, en la mente de la persona puede haber catastrofizaciones, como se van a dar cuenta que me estoy viendo nervioso, no voy a poder aguantar una hora aquí sentado, voy a tener que salir corriendo de acá. Si yo como terapeuta le hago entender que me estoy dando cuenta de cómo se está sintiendo, puede que yo agrave aún más la situación y lo haga poner más ansioso. Porque una de las cosas que teme el ansioso social es que los demás noten que está nervioso. Y es por eso que a veces esto se convierte en un ataque de pánico, cuando la persona está hablando en público, cuando está en una situación social. Yo personalmente como terapeuta lo ignoro, pero al final hago una reflexión con el paciente. Ya al final de la sesión le puedo decir, oye, Kennedy, ¿te acuerdas cuando entraste acá cómo te sentías de nervioso? Pero ¿cómo te sientes ahora? ¿Ocurrió algo malo? ¿Se cumplieron tus catastrofizaciones? Normalmente una catastrofización es una escena que tiene el paciente allí en su cabeza, viéndose a él mismo desmayándose, huyendo de la situación, la persona que lo está escuchando burlándose de que él está nervioso, etc. Pero yo puedo valerme de eso mismo para al final mostrarle a Kennedy que aunque yo me di cuenta de que él estaba nervioso, pues decidí ignorar y al final usar eso mismo para mostrarle que no ocurrió nada malo. ¿Sí? Que esa catastrofización que había en mente no se cumplió. Generalmente el ansioso es un mal profeta. Si hacemos una estadística de las veces que el ansioso acierta a su profecía de que va a ocurrir algo malo en un escenario social, pues nos daríamos cuenta de que el ansioso es un mal profeta, pero
también es cierto que a veces hay profecías autorrealizadas, es decir, el ansioso se imagina que no va a poder estar en la situación, que no va a aguantar. Y él mismo se encarga de incrementar ese pánico en la situación social. También quiero aquí aclarar algo, y es que dentro de la terapia psicológica, desde el enfoque cognitivo-conductual de tercera generación, yo trabajo mucho con la terapia de aceptación y compromiso. Me parece que es la más indicada para el diagnóstico de ansiedad social. El objetivo no es cambiar el síntoma. Es decir, el objetivo no es que Kennedy cambie de ser miedoso a ser una persona extrovertida. El objetivo no es decirle a Kennedy, oye, deja de sentir miedo y siéntete tranquilo. No, ese no es el objetivo de nuestra intervención. El objetivo es ayudarle al paciente a entender que puede aceptar el miedo, que el miedo es una emoción natural y que aunque sienta miedo, puede fluir en medio de situaciones sociales. Si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante rosado, y cada 5 minutos les doy la instrucción, no piensen en un elefante rosado, pues lo que va a ocurrir es que más va a pensar ustedes en el elefante rosado. La famosa paradoja del elefante rosado. ¿Sí? Entre más quiero evitar un pensamiento, más estoy pensando en eso. Por eso la solución a cualquier tipo de fobia, a cualquier tipo de obsesión, a cualquier tipo de miedo, no es luchar contra el miedo. La solución es aprender a sentir el miedo. La solución no es cambiar el pensamiento. La solución es aprendernos a relacionarnos adecuadamente con ese pensamiento. En ese orden de ideas, si nosotros al paciente le damos un entorno, lo trabajamos en un entorno de aceptación, de que esta es una emoción natural, y le enseñamos a hacer difusión cognitiva. Difusión cognitiva es aprender a ver el pensamiento como lenguaje, sin necesidad de clasificarlo en bueno o malo. Y cuando digo lenguaje me refiero a que el pensamiento son imágenes que representan la realidad, como una señal de tránsito, ¿cierto? Representa algo de la realidad, como un mapa del tesoro. Representa algo de la realidad, pero no es la realidad. El mapa del tesoro no es el territorio. Un mapa es una representación del territorio. Asimismo, el pensamiento es una representación de la realidad, más no es la realidad. De manera que no tenemos que luchar contra el pensamiento, sino más bien animar a la persona a tomar acción en la realidad. Así como usted no se baja del carro a quitar la señal de tránsito para poder avanzar a más de 30, usted tampoco necesita cambiar su pensamiento para avanzar hacia donde debe llegar. Usted puede avanzar y poco a poco el pensamiento va adaptándose a ese contexto nuevo, a esa nueva realidad que usted ha creado. En Estados Unidos, en inglés, las siglas para la terapia de aceptación y compromiso es ACT, es acción. Eso es lo que debemos impulsar al paciente a hacer, no a evitar, sino a aceptar su emoción y entender que esta emoción no le va a impedir alcanzar las metas que tiene para su vida. Muchachos, sé que hay varios con la mano levantada, pero se nos está acabando. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Ya para terminar, quiero hacer una claridad que se debe tener en cuenta a la hora de preguntar en el contexto clínico. Esto es algo muy importante. Las preguntas que nosotros hagamos dentro del contexto clínico de la psicología deben ir orientadas a descubrir los factores de predisposición, los factores de adquisición, los factores de detonancia y los factores de mantenimiento. ¿Qué es un factor de predisposición? Es un factor netamente estadístico. No es causal directo de la ansiedad, en este caso,
pero sí, de alguna manera, crea una vulnerabilidad en el individuo para que en un lapso de tiempo desarrolle el trastorno. Entonces, en el caso de Kennedy, un factor de predisposición puede ser un factor genético. Parece que la mamá también trae algo de ansiedad. Estudios dicen que es más probable que una persona desarrolle un trastorno mental cuando uno de los padres o ambos padres tienen también un trastorno. Entonces, preguntas para identificar el factor de predisposición. ¿Alguien en tu familia tiene algún diagnóstico a nivel mental? ¿Algún primo, algún tío, algún abuelo, tus padres? Esa es una pregunta que pudiéramos plantear para identificar el factor de predisposición. Factores de adquisición. Estos sí son los factores directamente causales, es decir, la teoría psicológica nos dice que por esto es que se adquiere la ansiedad. ¿Qué nos dice la teoría psicológica al respecto? Que una persona desarrolla ansiedad cuando ha crecido en un ambiente donde se le invalida, donde se hace necesaria la aprobación de los demás para ser aprobado. Y esto fue lo que le pasó a Kennedy. Él creció en un ambiente donde había desaprobación, donde él fue desarrollando una visión de que debo sí o sí, es cuestión de vida o muerte, tener la aprobación de los demás. Entonces, al convertirse esto en una necesidad, una cuestión de vida o muerte, cualquier exposición en el tablero, cualquier exposición en un entorno social, se convierte en una situación de vida o muerte, porque sí o sí tengo que tener la aprobación de los demás, ya que no tuve la aprobación de mis padres y me vendieron la idea de que yo era alguien inadecuado, ¿sí? Alguien que no cumplía con los parámetros de aprobación. Entonces, factores de adquisición en el caso de Kennedy, los que acabé de mencionar en su entorno de crianza. Preguntas que podemos hacer para determinar estos factores. Cuéntame un poco cómo fue la dinámica con tus padres. Felicito a Judy porque esa fue una pregunta que ella planteó. Háblame un poco más de cómo te relacionabas con tus padres. Cuéntame qué pasó en tu infancia, ¿hubo algún trauma, algún suceso? Probablemente allí Kennedy nos deba hablar de la vez que expuso, de que estaba diciendo el poema Desiderata y los demás se burlaron porque se bloqueó. Entonces, con estas preguntas podemos identificar esos factores de adquisición. ¿Qué es un factor de detonancia? Generalmente el factor de detonancia es el suceso más reciente que hace que el individuo busque ayuda psicológica. En el caso de Kennedy, la vivencia que tuvo en la universidad cuando fue a exponer de manera virtual, que sintió que se iba a desmayar. Probablemente este fue el factor de detonancia. Preguntas que podemos hacer para identificar el factor de detonancia. Cuéntame qué te trajo a buscar ayuda. Si ya desde hace mucho tiempo estabas sintiendo ansiedad, ¿por qué decides, en qué momento decides buscar ayuda psicológica? Y ya para terminar, muchachos, factores de mantenimiento. ¿Qué está manteniendo el problema? Desde el Profe, qué enfoque... pena interrumpirlo, que si Judy, por favor, puede cerrar el micrófono para poder escuchar. O no sé quién es el que tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, cerramos micrófonos para dar ya dar una apreciación ya final y terminar la reunión. Muchachos, factores de mantenimiento. Estos son los más importantes que debemos identificar, porque esos son los que nos dicen qué es lo que está manteniendo, qué es lo que está ocasionando el problema en la actualidad. Y es sobre estos factores que debemos de trabajar. En el caso de Kennedy, la evitación. La evitación hace que él mantenga el problema. ¿Evitación de qué? Evitación de pensamientos, evitación de síntomas. Entonces debemos trabajar con Kennedy, ayudarle a aceptar estos síntomas, estos pensamientos, estas emociones, ayudarle a relacionarse con estos. Muchachos, espero el ejercicio de hoy haya sido productivo. Me disculpan quienes se quedaron con la mano levantada, pero ya debemos finalizar porque aquí en el CEAD hay un evento ahorita a las 4, ya me deben estar esperando. Y me toca finalizar la sesión. Dime, Carolina.
Paula, una última preguntita. En cuanto al diario de campo, en la parte que dice comentarios, ¿los comentarios van enfocados directamente al caso de Kennedy o los comentarios van enfocados a la sesión que tuvimos el día de hoy? Van enfocados a la sesión, porque eso es lo que ustedes están registrando en el diario de campo. Ustedes no están registrando en el diario de campo lo ocurrido con Kennedy, están registrando el ejercicio de hoy en el diario de campo. Y los comentarios van orientados a las conclusiones, a las apreciaciones sobre este ejercicio. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe, digamos, no importa, digamos, en el caso de realizar este diario de campo y basándonos en las preguntas que hicieron estas compañeras que sean diferentes a las de nosotros. Que sean diferentes a las preguntas que ustedes tenían, ¿no? O sea, es decir, que el caso de ellas aplicaron unas preguntas diferentes a las que nosotros como grupo teníamos. No, no pasa nada porque es que las preguntas se revisaron en la fase que acabo de terminar y ustedes ya recibieron o van a recibir retroalimentación sobre esas preguntas. Vale. El ejercicio de hoy es orientado a que ustedes observen la entrevista que se realizó y que hagan un diario de campo con base en esa entrevista, como si estuvieran en una cámara de GC. Profe, Entonces, no hay problema que sean diferentes a las que ustedes diseñaron. profe, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, con respecto a lo de diario de campo, en el foro debe de ir, cada uno debe poner su diario de campo, ¿cierto? Con respecto al caso de Kennedy. Pero en el trabajo grupal, ¿el diario de campo es sobre la entrevista de hoy? Correcto. Sí. En el trabajo grupal debe haber una compilación de cada uno de los integrantes del diario de campo de cada uno de los integrantes del grupito de ustedes. Generalmente son grupos de 5 personas. Sí, no, Entonces, mi grupo fue el que se presentó ahorita, las chicas que la entrevistadora y el entrevistador. Entonces, era eso, profe. Vale. Vale, muchas gracias. Profe, la última pregunta. Buenas tardes. Quería preguntarle, bueno, yo sola en el grupo fui la única que se presentó hoy, entonces, ¿puedo diligenciarlo yo sola? Claro que sí, claro que sí. Si ninguno de tu grupo Vale. va a estar en una sesión de cámara de GESEL y solamente tú, y ninguno de tu grupo va a hacer el ejercicio con base en la grabación de la cámara de GESEL, porque estas grabaciones van a quedar, pues entonces tú solita realizas el documento y haces el envío. Profe, la última pregunta, qué pena molestarlo. ¿No puede asistir a otras sesiones, a otros ejercicios? Es que quedé como con muchas dudas, me gustaría participar en otras. Claro que sí, claro que sí. El próximo martes a la misma hora vamos a tener otra sesión. Entonces, ya esa esperamos que sea en el simulador. Dice, bueno, ¿debe inscribirse como lo hicimos en este o ya queda uno ahí inscrito? No, si ya tienen los datos en el Drive, yo compartí el enlace en Drive, si ya están sus datos ahí, no es necesario volverlo a hacer, tranquilo. Ay, profe, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, agradecerles la participación el día de hoy. Espero haya sido productivo. Yo sé que el tiempo nos queda corto para todo lo que debemos abordar. Hay muchas preguntas, pero como mencionó la estudiante que acaba de hablar, si de pronto ustedes sienten que les quedó faltando claridad en algunos aspectos, pueden asistir a las siguientes sesiones, no hay problema. Recuerden tomar sus pantallas o recuerden diligenciar su diario de campo y compartirlo en el foro para que pueda compilarse en el documento grupal, cuyo envío es en mayo, ¿no? Mayo, no recuerdo exactamente el día, pero allí en el tutorial está la fecha. 14 de mayo, creo. Bueno. Muchachos, 14 de mayo, profe. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, agradecerles la disponibilidad del día de hoy. Y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, ahí en el foro me pueden preguntar o por correo interno del curso también. Que tengan ustedes una feliz tarde. Bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego para todos. No, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.